Bueno, entonces, en la actualidad, lo que vemos aquí, este es Google Maps. Ajá. Observamos la Tierra, pero mira, lo que estamos viendo, hay que tomar en cuenta que esta proyección cartográfica que estamos viendo hace que Groenlandia se vea gigantesca. Aquí vemos Groenlandia, parecería como si fuera más grande que Estados Unidos. Aquí puedes ver Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es grande, pero en realidad aquí se ve más grande de lo que es. Por ejemplo, Estados Unidos es más o menos como de este tamaño, ajá, en comparación con México, más o menos. Ajá, pero aquí se ve un poquito más grande. Lo que pasa es que en esta proyección cartográfica, después vamos a explicar por qué, cuando lleguemos a geografía, vamos a explicar por qué se ve así. Pero mira, parece como si Groenlandia fuera inmensa, ¿no? O sea, demasiado grande en comparación con México o con Estados Unidos, siendo que Groenlandia en realidad es del tamaño de México. O sea, más o menos mide 2 millones de kilómetros cuadrados, igual que México, ¿no? Y aquí Groenlandia parece como si fuera más grande que Canadá o que Estados Unidos. Canadá se ve demasiado grande, o sea, extremadamente grande, cuando Canadá también mide lo mismo que Estados Unidos, son 9 millones de kilómetros cuadrados. Muy bien, entonces, para que tengamos eso en cuenta nada más. Lo que quería que viéramos ahorita, observa los glaciares. Los glaciares, es decir, las zonas del planeta que están congeladas, son muy pequeñas en realidad, es muy poquito lo que hay congelado en la Antártida. Aquí, por ejemplo, se ve gigantesca por la proyección cartográfica, pero en realidad no es tan grande. Pero aún así, vemos que es muy poca la parte que está congelada. ¿Ok? Y también vemos una enorme cantidad de desiertos, ajá, una zona de desertificación gigantesca en la región euroasiática y africana. Toda esta región de aquí son desiertos, ¿de acuerdo? Toda esta región de aquí son desiertos. Pero si nos proyectamos a hace tan solo 6.000 años, hace solo 6.000 años, esto era de color verde. Así como lo vemos aquí, todo esto de color verde, así se veía toda esta región, incluso el Sahara. El Sahara era verde hace aproximadamente entre 6.000 y 8.000 años. Muy bien, entonces, ¿cómo es que ha pasado todo esto? Todo eso tiene que ver con los periodos de glaciación. Hay periodos interglaciares, ¿ok? Eso es lo que vamos a revisar ahorita. Mira, ha habido periodos interglaciares. Aquí dice fin de la última glaciación. Aquí estamos hablando de miles de años, ¿de acuerdo? Miles de años. En el año 12.000 antes de Cristo aproximadamente termina la última glaciación, supuestamente, o sea, termina. Y estamos en un periodo interglaciar. Quiere decir que va a haber otra glaciación, por supuesto. No sabemos cuándo. Podría ser dentro de 10.000 años, podría ser dentro de 1.000 años apenas. Es decir, lo que sí estamos seguros es que no nos va a tocar a nosotros, pero lo que sí nos va a tocar seguramente son periodos, episodios en los que hay calentamiento y enfriamiento, ¿ok? Y eso sí que se ha visto en épocas muy recientes, ¿ok? Para nosotros hablar de la época de los romanos parece como si fuera hace muchísimos, pero muchísimos años. Y en realidad, en términos geológicos, esto no es tan lejano como parece. Mira, por ejemplo, aquí dice periodo cálido medieval. Observa cómo la flecha apunta a una región de calentamiento global en la época medieval, o sea, en la Edad Media, apenas. Y apenas aquí dice pequeña edad de hielo. Observa cómo dice pequeña edad de hielo. ¿Sabes cuándo ocurrió la pequeña edad de hielo? Más o menos entre 1600 y 1800, en esa época, de un periodo que va entre 1 y 2 siglos más o menos, de lo que es el siglo XVII, ajá, al siglo XIX aproximadamente, a principios del siglo XIX. Todo ese periodo de aquí fue un periodo de la pequeña edad de hielo, es decir, un periodo muy frío, en el que ocurrieron muchísimos acontecimientos históricos. Generalmente cuando hay periodos de frío, también hay periodos de escasez. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque se acaban las cosechas, hay guerras, generalmente hay conflictos sociales pero muy graves, y todo esto ocurrió en la pequeña era del hielo, ¿ok? La pequeña edad del hielo que ocurrió entre 1600 y 1800. Pero también hay un periodo cálido medieval. Podríamos decir que fue un periodo muy bueno en el que hubo mucho progreso, a pesar de que había el oscurantismo, es decir, a pesar de que no había progreso en la ciencia, pero por lo menos había una estabilidad social relativa, ¿sí? Que estaba en manos de la Iglesia Católica y en manos del feudalismo, en manos de los reyes, ajá, en manos del Papa, y esa gente tenía en sus manos una cierta estabilidad social.
Ajá. No era la mejor época para vivir, pero por lo menos no era tan terrible como los acontecimientos que ocurrieron después y antes. Fíjate en este periodo, dice, episodio de migración humana. Este periodo que está aquí es un periodo frío, un periodo de enfriamiento, ¿ok? Que ocurrió entre el óptimo climático romano y el periodo cálido medieval. Es decir, a los romanos les tocó vivir una época cálida, una época de mucho calor, una época de calentamiento global como el que estamos viviendo ahorita. Observa cómo estamos ahorita aquí en este punto. Ajá, estamos aquí en un periodo cálido, se habla del calentamiento global, se habla del cambio climático. Estamos aquí en este punto, sí, por supuesto que estamos en calentamiento global. ¿Y qué sigue después? Un enfriamiento global. Esto va a ocurrir durante todo el periodo interglaciar en el que estamos. Y esto explica muchísimos de los acontecimientos históricos y coincide perfectamente bien con esto. Por ejemplo, en el óptimo cálido climático romano, hubo una época de mucho progreso, ¿ok? Muchísimo progreso, tanto político, económico, y en avances técnicos y descubrimientos, ¿ok? ¿Y después qué pasó? Después llegaron las grandes migraciones de los germanos, o sea, los pueblos germánicos que invadieron Europa, invadieron Roma y acabaron con la civilización romana por completo, ¿ok? Pero fue un periodo largo. ¿Y por qué ocurrieron estos periodos de migración? Pues porque se acabaron los alimentos, hubo escasez gravísima de alimentos. Y esto también le afectó a quienes. Ah, pues por supuesto que le afectó a los habitantes de América, de nuestro continente americano. Le afectó, por supuesto, a las tribus de Norteamérica, a los pueblos prehispánicos, les afectó muchísimo, muchísimo. Hubo grandes cambios durante este periodo de enfriamiento, periodos grandes de migración. ¿Qué ocurrió antes de los romanos? Fíjate, antes de los romanos hubo un periodo también de enfriamiento, un periodo de escasez gravísimo. ¿Y a quién afectó esto? ¿A quién te imaginas que le afectó? A los griegos. Aquí, aunque no lo están marcando, pero seguramente este fue el periodo de esplendor helénico, o sea, el periodo de esplendor en el que brilló el imperio persa y los imperios griegos. Ajá, principalmente el imperio de Alejandro Magno. Muy bien, durante esos periodos de época cálida, las civilizaciones humanas alcanzaban su máximo esplendor. Ajá, y eso ha pasado una y otra vez, una y otra vez. Observa esto, ya esto es del periodo del Holoceno, estamos hablando de hace 4.000 años, ¿sí? 4.000 años antes del presente. ¿Qué pasó entre el año 3000 y el año 5000 antes de Cristo aquí? ¿Qué te imaginas que pasó aquí? Apareció la agricultura. ¿Y qué más apareció aquí? Apareció la escritura. Ajá, la agricultura y la escritura. Y las ciudades. Es decir, estamos hablando de esta enorme montaña que ves aquí, en realidad es el calentamiento global que ocurrió durante la época de Mesopotamia, ajá, de las civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto, del antiguo Egipto. Todo esto, el esplendor de Egipto ocurrió en este punto de aquí, cuando había mucho calor. ¿Ok? Y hubo también periodos de enfriamiento antes de que los egipcios alcanzaran su máximo esplendor. Aquí estamos hablando del Holoceno, o sea, estamos hablando de la era cuaternaria. Ajá. Y aquí, esto es mucho más anterior a esto. Toda la información de lo que ocurrió aquí se perdió. Es decir, esta información de aquí la desconocemos, la consideramos como prehistórica por una razón. Lo que sucede es que aquí apareció la escritura en este punto, y en este punto entre el 3500 y el 5000 antes de Cristo, que ocurrió la escritura, que apareció la escritura, es cuando ya se empieza a escribir la historia. Bien, antes de esto se considera prehistoria, pero ve cómo el clima determina cosas demasiado importantes, ¿ok? Por ejemplo, la aparición de grandes civilizaciones como la civilización griega o la civilización romana o la civilización egipcia, la civilización babilónica, la civilización asiria, todas estas civilizaciones que ocurrieron aquí. Todo se relaciona, por supuesto, con el clima. El clima determina muchísimo la forma como se comportan las poblaciones humanas. Ujú. Muy bien, volviendo aquí al mapa. ¿Qué es lo que vemos en nuestro mapa actual? Lo que vemos aquí, observa, lo que vemos es un desierto en donde antes había mucha vida, ¿sí? Aquí había mucha vida en toda esta zona que ves desértica. Más o menos se estima que entre el año 6000 y el año 8000 antes de Cristo, el desierto del Sahara
era una región extremadamente verde. Imagínate esa época, estamos hablando del año 8000, el año 6000 antes de Cristo, en esta época. Bueno, pues en esta época las poblaciones que vivían aquí no tenían escritura. Desafortunadamente no sabemos nada de estas civilizaciones, ¿ok? Ya estamos hablando de civilizaciones del hombre actual, o sea, del Homo sapiens. No estamos hablando de otros homínidos que vivieron antes del Homo sapiens. Estamos hablando ya de nuestra especie humana, es decir, del ser humano moderno. Pero no sabemos nada porque no se dejó nada escrito. ¿Qué pasó? Que de repente empezó a ocurrir estas bajas de temperatura, ajá, estas bajas de temperatura producen un efecto gravísimo aquí, en Norteamérica precisamente. Fíjate bien, Estados Unidos y Canadá estaban cubiertos por un enorme glaciar. Ajá, ese enorme glaciar. Primero, durante una de esas épocas de enfriamiento que vimos ahorita, que han habido muchas épocas de calentamiento y de enfriamiento, bueno, pues en alguna época de enfriamiento antes de los 8000 años, había un glaciar gigantesco aquí, donde vemos este cuadro blanco. Bueno, pues este glaciar se empezó a derretir, ¿correcto? Se empezó a derretir. Y ese glaciar que se derritió formó los grandes lagos de Norteamérica, o sea, los lagos que se encuentran entre Canadá y Estados Unidos. Estos lagos de agua dulce son enormes, son los lagos más grandes de América y están formados por agua dulce. Y esa agua dulce proviene de los glaciares. Y hay muchísimas evidencias de cómo se fueron desplazando los glaciares aquí. Y eran una capa gigantesca de más o menos como 1 millón, no, perdón, 1 millón, no, como 1 kilómetro, quise decir, pero como 1 kilómetro de grosor. O sea, imagínate una capa de hielo de 1 kilómetro de grosor. Eran glaciares gigantescos. Entonces, hay evidencia de que posiblemente cayó entre el año 13.000 y el año 10.000, cayó un asteroide en alguna región de Idaho, de Norteamérica, ¿de acuerdo? En esta región de aquí cayó algún asteroide. Y este asteroide acabó con la vida, con los grandes mamíferos, los mamuts, los rinocerontes blancos, otras faunas gigantescas prehistóricas del Holoceno. Muy bien, pero aparte de que se extinguieron los mamíferos prehistóricos, aparte de eso, el propio calentamiento global hizo que se derritieran los glaciares. Y este derretimiento de los glaciares, según los científicos, ocurrió una corriente marina, ajá, de agua fría, y esta agua fría subió y fue a invadir Europa. Ajá, esta corriente de agua fría de los glaciares que se derritieron se fue a invadir Europa. Europa, en esa época, estamos hablando entre el año 13.000 y el año 8000 antes de Cristo, resulta que en esa época Europa era un lugar cálido, ajá, muy cálido, estaba lleno de vida, ajá, lleno de fauna prehistórica del Holoceno, ajá. Y esta zona que estaba llena de vida, de repente se vio invadida por corrientes muy frías. Incluso se estima que el último hombre de Neandertal se extinguió. Algunos especulan que entre hace 20.000 y hace 12.000 años. Estamos hablando del último homínido de la especie Neandertal. O sea, algunos científicos se aventuran a decir que hace 12.000 años todavía existían hombres de Neandertal viviendo en Europa, pero que sufrieron estos cambios climáticos graves, ¿no? Que ocurrieron entre el año 13.000 y el año 6000 antes de Cristo. Bueno, pues estos cambios climáticos acabaron con las tierras fértiles de Europa. Entonces, ¿qué pasó con las poblaciones que vivían ahí? Pues empezaron a dispersarse, ¿cierto? Empezaron a dispersarse y pasaron una infinidad de cosas. Subió el nivel del mar, ajá, subió el nivel del mar. Por ejemplo, anteriormente las poblaciones africanas podían pasar hacia Europa a través del Mediterráneo. No tenían que preocuparse mucho para pasar de aquí hacia acá. Ajá. Entonces el Homo sapiens y el Homo neandertal convivieron en Europa, pero luego quedaron separados por las glaciaciones, por esos periodos interglaciares que ocurrieron entre el año 20.000 y el año 6000. Ya vimos cómo hay periodos interglaciares impresionantes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó cuando aumentó el nivel del mar? Pues que las personas que quedaron aquí, los Neandertal, los pocos Neandertal que quedaron en Francia, se extinguieron por completo, prácticamente. Fue aquí donde se descubrieron los restos de los hombres de Neandertal. Y finalmente quedó solamente la especie de Homo sapiens en todo el planeta prácticamente. Son los únicos que se adaptaron, primero porque estaban más dispersos, ¿no? Estaban en África y estaban en esta región de Asia. Ajá, entonces tenían la oportunidad de sobrevivir. No les tocó la época fría de Europa.
ajá, de la última era glacial. ¿Y qué pasó con las personas que quedaron aquí en África? Fíjate que se empezó a desertificar el desierto del Sahara, que antes era verde y se empezó a convertir en un desierto. ¿Por qué? Todo tiene que ver con las corrientes que se generaron a partir del derretimiento de los grandes glaciares de Norteamérica. Toda esta agua fría que invadió Europa produjo también un aire, ajá, aire frío y seco. Ajá, y este aire frío y seco, al momento de bajar aquí, se calentó, se convirtió en aire cálido y muy seco. Y este aire cálido y seco fue desertificando el desierto del Sahara, convirtiéndolo de una pradera, de que era una pradera como la del centro de África, como las praderas y sabanas de África, del centro, se convirtió en un desierto, un terrible desierto. Y eso mismo afectó también a la península arábiga y también afectó a la región de Irak, Siria, Líbano, Jordania, Irán, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán, todos los que terminan en Stan, e incluso hasta China, llegó hasta China, hasta el norte de la India y China. Fíjate bien, toda esta parte del norte de China son desiertos. Entonces, toda esa parte de aquí se desertificó precisamente por los grandes cambios climáticos que ocurrieron a finales del Holoceno. ¿Ok? Entonces, todo esto que ocurrió afectó a las poblaciones humanas, o sea, sí había poblaciones humanas. ¿Qué hicieron los pobres seres humanos de esa época? Porque eran muchísimos, o sea, había muchísima gente aquí viviendo en estas regiones fértiles, tanto de Europa como del norte de África. Tuvieron que refugiarse en donde había ríos, ¿de acuerdo? En donde había ríos. ¿Dónde había grandes ríos? Los ríos más grandes que conocemos de la antigüedad son el río Nilo, ¿ok? El río Nilo que discurre desde Sudán hasta el mar Mediterráneo, o sea, lo que hoy en día sería el país de Sudán. En ese tiempo no existía el país de Sudán, pero desde aquí, desde lo que hoy en día sería Etiopía, ajá, Etiopía, Sudán del Sur, Uganda y Kenia, de por aquí nacen los brazos del río Nilo, se van juntando y en Sudán se forma el río Nilo como tal y va discurriendo hacia arriba, hacia lo que hoy en día sería Egipto, y desemboca en el delta del Nilo. Este es el delta del Nilo. Si me acerco te vas a dar cuenta que es muy verde, ¿de acuerdo? Toda esta región que es muy verde es porque está irrigada por muchos brazos del río Nilo. Y toda esta región de aquí está llena de vida. Mira, me acerco y se ve verde en comparación con el desierto que está alrededor. Ese es el río Nilo. Hay esta región en donde se fueron a asentar los grandes núcleos de población que formaron después el antiguo imperio egipcio. Egipto tuvo tres grandes imperios, el imperio antiguo, un imperio más intermedio y un imperio más reciente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos imperios se formaron a lo largo de miles de años, ¿de acuerdo? No fue de un momento para otro, sino a lo largo de entre 1000 y 2000 años. Ok, los egipcios no son los únicos que sobrevivieron a las grandes catástrofes climáticas. También había otros pueblos de la época de los egipcios. Por ejemplo, los hititas, ¿de acuerdo? Los hititas que vivían en la región de Anatolia. Ojo, Anatolia es lo que hoy en día conocemos como la península de Turquía, ¿ok? Recuerda que estos países son modernos, son nombres modernos. Esta península se llama Anatolia, es donde hoy en día está Turquía. Y ahí en Anatolia hubieron muchas civilizaciones, no nada más los hititas. Ajá, pero los hititas son de los más importantes porque convivieron con los egipcios, los hititas. Entonces, aparte de los hititas, había otros pueblos más hacia el sur, ajá, más hacia el sur. Aquí se asentaron en lo que hoy en día sería Irak. Ajá, aquí hay dos grandes ríos, que son el río Tigris y el río Éufrates. Bueno, pues estos grandes ríos dan lugar a lo que llamamos Mesopotamia. ¿De acuerdo? Más o menos por aquí discurren los ríos Tigris y Éufrates, que nacen de Turquía. Entonces, estos ríos gigantescos dan una zona muy fértil, extremadamente fértil, a la que llamamos Mesopotamia. Y Mesopotamia quiere decir en medio de dos ríos. No es un país, es importantísimo que sepamos que esto no es un país, es una región, como un continente, por decirlo de alguna forma. Mesopotamia es un subcontinente dentro del continente asiático. Y Mesopotamia, meso en griego quiere decir en medio, potamia, ríos o agua, ajá, en medio de dos ríos. ¿Y cuáles son las civilizaciones que aparecieron en Mesopotamia? Pues aparecieron varias civilizaciones, muchísimas, muchísimas, porque había muchas ciudades. Cada ciudad era un país por sí mismo. Ajá, son ciudades-estado. Imagínate que cada punto que estoy dibujando es un país. Ajá. Eran tantos países, pero entre ellos disputaban el poder.
¿Por qué tenían que luchar por el poder? Pues porque en algún momento empezaron a surgir imperios. Recuerda que es el cambio de la era la edad de piedra pasaron a la edad de bronce, y de la edad de bronce pasaron a la edad de hierro. Ese cambio de la edad de bronce a la edad de hierro no se dio en un solo lugar al mismo tiempo, sino que se dio, es como una evolución tecnológica que pasó en diferentes momentos y en diferentes regiones. Imagínate que la gente que vivía en Mesopotamia pasó de la edad de bronce a la edad de hierro. Y cuando empezaron a tener armas de hierro es cuando empezaron a hacer la guerra y a hacer grandes imperios. Y algunas de las grandes civilizaciones que surgieron en Mesopotamia fueron la civilización de los sumerios. A los sumerios se les atribuye la invención de la escritura. Ajá, ellos inventaron la escritura cuneiforme. Ajá, Gilgamesh, Hammurabi, el código de Hammurabi, todas esas cosas provienen de esa época, de los sumerios, de los caldeos. Los caldeos, también de esa época provienen los antiguos babilonios, los acadios y otras civilizaciones. Y la antigua Babilonia, que no sabemos cómo se llamaba antes, pero que después evolucionó hacia Babilonia. Babilonia es un poco más reciente que los sumerios, acadios, etc. Entonces, de esa época, más o menos también son los egipcios, los antiguos imperios egipcios. De esa misma época, en el río Ganges, empiezan a aparecer las primeras civilizaciones de la India. Fíjate que el río Ganges nace del Himalaya, del Tíbet, y discurre hacia la India. Y ese río también da lugar a muchas civilizaciones en la región de la India, solamente que están separadas por completo de las regiones de Mesopotamia. Es decir, que no entraban mucho en comunicación la gente de la India con la gente de Mesopotamia, porque a pesar de que parece como que están hasta cierto punto cerca, en realidad es una distancia gigantesca la que los separa. Y en esa época, pues no había forma de pasar de un lado hacia el otro, porque aquí hay cordilleras enormes. Mira, si me acerco un poco, te das cuenta que Afganistán está lleno de montañas. Es una zona muy montañosa. Pakistán, Afganistán, toda esta región. Puedes recordar de la guerra de Afganistán y de la guerra de Irak, como todas estas son regiones montañosas, muy, muy, muy montañosas, muy difíciles, muy inaccesibles. Incluso por aquí está la cordillera del Himalaya, o sea, lo que separa Nepal, Bután, de la India y de China. Toda esta región entre China y la India es el Himalaya. Son las regiones montañosas más altas del planeta. Por ahí anda el monte Everest. Entonces, imagínate lo aislados que estaban las personas de la India, estaban demasiado aislados con respecto a Mesopotamia. Se podría decir que Mesopotamia era el centro del mundo. En Mesopotamia era la región más donde todo el mundo hacía comercio. Todos querían hacer comercio con las ciudades de Mesopotamia, incluyendo los egipcios. Los egipcios tenían una ventaja. Ese aislamiento que tenían estos egipcios les permitió desarrollar una civilización muy, pero muy rica en términos culturales. Los egipcios lograron un desarrollo cultural impresionante, no solo las pirámides. Desde mi punto de vista, las pirámides son lo menos interesante. Tienen demasiados templos, templos impresionantes como el de Karnak o el de Luxor. Todos estos templos son gigantescos y son descomunales y tienen un montón de esculturas y un montón de arte, mucho más allá de las simples pirámides. Las pirámides son lo más famoso que tienen, pero no es lo único. Tienen demasiada cultura, demasiada, pero demasiada cultura. Eso se los permitió el aislamiento. Lo mismo pasó con las civilizaciones de la India. Tienen demasiada cultura y eso se lo permitió miles de años de aislamiento. Y lo mismo pasó con China, porque en China hay grandes ríos. Por ejemplo, uno de esos grandes ríos sería el río Amarillo. El río Amarillo, y hay otros ríos más, otros dos ríos que ahorita no recuerdo su nombre, el río de la Perla, y otro río más que no recuerdo su nombre, pero hay tres ríos gigantescos en China. Y esto le permitió a China desarrollar un montón de civilizaciones. En aquel tiempo había cuatro grandes civilizaciones, cuatro grandes imperios, no solamente uno como se formó después con la dinastía Ming, sino más, había cuatro grandes civilizaciones en la región de China. Pero bueno, volviendo aquí a Mesopotamia, podríamos decir que Mesopotamia era como el centro del mundo. Acuérdate que este centro del mundo después iba a pasar a manos de Europa. Pero por el momento estamos hablando de la antigüedad, entre el año 6000 y el año 3500 antes de Cristo. Esta época del 6000 que ocurrió la gran desertificación
hasta el año 3500 que se inventó la escritura, 3500 antes de Cristo, acuérdate de esa fecha, es la invención de la escritura, por lo menos oficialmente, porque posiblemente había como una protoescritura, o sea, una especie de escritura primitiva que no se considera como tal, pero una escritura como tal con tablillas, ajá, tablillas de arcilla o tablillas de madera, donde ya estuvieran escritura cuneiforme, solamente en el año 3000 antes, 3500 perdón, antes de Cristo, ajá, Mesopotamia, lo que hoy en día sería Irak. Aquí está la región de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Ok, esta región de aquí es la región que se puede entender como el paraíso terrenal del que hablaba la Biblia, ¿de acuerdo? La Biblia se basa en los escritos de los antiguos sumerios, ¿ok? Los antiguos sumerios tienen un libro muy parecido al Génesis, ajá, donde se habla de historias muy parecidas a las que relatan después los hebreos. Los hebreos aparecieron después que los sumerios, los asirios y los babilonios. Ok, entonces aquí en medio quedan otros pueblos, por ejemplo, los que mencionamos ahorita, ¿no? Los hebreos de Israel y también quedan los fenicios de Siria y Líbano. Esta región de Siria y Líbano son los fenicios, ajá, la civilización fenicia. Se puede decir que es como no alcanzaron su máximo esplendor, ni los fenicios, ni los hebreos, ajá, por una sencilla razón, porque estaban en medio de dos grandes imperios. Entonces no los dejaban crecer. Había tres grandes imperios, que eran los hititas, ajá, los hititas de la Anatolia, los egipcios y los babilonios. Ninguno de estos tres imperios permitía que los otros pueblos que estaban aquí florecieran. No sé por qué, porque siempre estaban sometidos por los otros imperios, ¿no? Eran como el paso. Es decir, por ejemplo, si los egipcios querían pasar hacia Mesopotamia, tenían que pasar por Jordania, por Israel, por Líbano y por Siria. Si los mesopotámicos querían pasar hacia Egipto, tenían que pasar por esa región. Y al pasar por ahí, pues tenían que saquear las ciudades, tenían que someterlos, ¿no? Entonces era una lucha constante y estos trataron de sobrevivir. O sea, prácticamente estos son pueblos sobrevivientes. Toda esta región de pueblos sobrevivientes se le conoce como la región de Canaán. Ajá, la región de Canaán, que está formada por Jordania, Israel, Líbano, Siria. Los fenicios, los hebreos, etc. En cambio, la región de Mesopotamia, ahí se formaron grandes civilizaciones. Y una de esas civilizaciones muy grandes, muy, pero muy grandes, fueron los babilonios, ¿de acuerdo? Los babilonios se convirtieron en algún momento en lo que hoy en día podemos conocer como Nueva York, ¿no? Por ejemplo, si ahorita le preguntas a una persona, ¿cuál es la ciudad más importante del mundo? De inmediato dice, no, pues Nueva York, seguramente, ¿no? Nueva York. Pero en aquel tiempo, ajá, en aquel tiempo, la ciudad más importante del mundo era Babilonia, seguramente. Ajá, seguramente era Babilonia, y Babilonia era el centro del mundo prácticamente. Y el centro del mundo era donde llegaban todos, ahí es donde se hacía el comercio. Bien, ¿con quién comerciaban los babilonios y si no tenían mar en esta región? Fíjate que tenían el mar, el Golfo Pérsico, o sea, ¿tenían acceso al Golfo Pérsico? Sí, seguramente, pero el Golfo Pérsico no llevaba a ningún lado, no daban con la India, o sea, vamos a suponer que llegaban con sus pequeñas canoas, porque no tenían un sistema de navegación sofisticado. Vamos a suponer que sus pequeñas canoas llegaban aquí a la salida, a la orilla de lo que hoy en día sería la India, pero ¿qué se encontraban ahí? Pura selva, nada más, pura jungla, no había nada más. Es decir, no había manera de que por el mar pudieran llegar muy lejos, porque no tenían la experiencia, ni los barcos, ni la capacidad para navegar. ¿Quiénes sí empezaron a desarrollar esa capacidad para navegar? Los egipcios, pero los egipcios lo hicieron en el río Nilo. O sea que tenían muy buenos barcos, pero sus barcos eran especializados para andar en los ríos. No tenían la capacidad para andar en el mar. Los egipcios de vez en cuando se aventuraban a salir al mar, ajá, pero siempre se encontraban con los hititas. Los hititas de la región de Anatolia y de Chipre siempre les causaban muchos problemas a los egipcios. Entonces siempre estaban en conflicto hititas contra egipcios. Y en medio de esos conflictos siempre salían perdiendo los de Líbano y los de Israel. Ajá. Quienes sí lograron desarrollar unos barcos mucho más sofisticados y mucho mejores para la navegación, pues fueron los fenicios, precisamente la gente de Líbano y de Siria, la antigua Fenicia. Esta gente de aquí sí logró desarrollar embarcaciones mucho más sofisticadas,
que podían romper las corrientes marinas y el viento. O sea, el viento es insoportable en esa época. Vamos a ver cómo es un barco fenicio. Fíjate en estas características que tienen los barcos fenicios. Esos podían romper precisamente los vientos impresionantes que tenían. Vamos a poner cómo es un barco vikingo. Fíjate que los vikingos no son de la misma época. Los vikingos son muy posteriores, o sea, aparecieron muchísimo tiempo después. ¿Ya viste cómo tienen cierto parecido los barcos vikingos con los barcos fenicios? Eso les permitía una navegación extraordinaria, o sea, eran de los mejores navegantes que existían. ¿Ok? Podríamos decir que los vikingos se inspiraron en los fenicios para construir sus embarcaciones, pero los vikingos son de esta región de Noruega y vivieron muchísimos miles de años después. Así que no coincidieron. Pero bueno, los fenicios entonces empezaron a desarrollar el comercio y embarcaciones que lograban llegar más allá de simplemente lo más cercano. O sea, por ejemplo, los barcos de la época apenas si lograban recorrer unos cuantos kilómetros, ¿sí me explico? Y ya más allá no podían porque se hundían, no soportaban las corrientes marinas, los vientos, ¿sí? Lo más que podían hacer los barcos era esto. Pero los fenicios lograron desarrollar un sistema de navegación que les permitió llegar más lejos todavía, ajá, mucho más lejos, cada día más y más lejos. Entonces, cuando empezaron a desarrollarse las armas de hierro, ajá, cuando empezó la época del hierro, el hierro como tal es una innovación tecnológica, los fenicios son los primeros que se aventuraron hasta algunas islas que están aquí en el Mediterráneo, de donde podían extraer hierro y vendérselo a los pueblos desarrollados de la región, como los babilonios, los asirios, ajá, los egipcios. Mm, entonces, los fenicios son los que comenzaron el gran desarrollo de las armas de hierro. Pero los fenicios como tal no tenían un imperio, simplemente que se dedicaban al comercio. Eran un imperio del mar, ajá, de los negocios, del comercio. Y los que llevaron la cultura de un lado hacia el otro, ¿no? Los que empezaron a dar a conocer la cultura. Todavía en esa época no existían los griegos. Toma en cuenta que en esa época de la que estamos hablando no existían los griegos para nada. No había, podríamos decir que había como primeros asentamientos, pero no eran suficientemente desarrollados. Ok. Los fenicios lograron llegar hasta la península ibérica. Ajá, lograron tener algunos pequeños asentamientos aquí, en la región que más adelante iba a ser Cartago. Ajá, Cartago más adelante se iba a convertir en la gran potencia fenicia, pero ahorita todavía no. Estamos hablando de entre el 6000 y el 3500 antes de Cristo. En esa época es donde empiezan a desarrollarse los barcos fenicios. Estos barcos fenicios tienen la capacidad de salir por el estrecho de Gibraltar. Fíjate, poder salir por el estrecho de Gibraltar es toda una odisea, porque en aquella época pues no sabían lo que les esperaba más allá del estrecho de Gibraltar. O sea, pasando en medio de África y de España, estaba ya el océano Atlántico. Ajá. Imagínate lo que es salir en esa época cuando apenas si tus barcos pueden llegar un poquito más lejos, salir al océano Atlántico en el donde las corrientes marinas son brutales y además los vientos son terribles. Entonces era muy difícil sobrevivir en este océano Atlántico. Aún así los fenicios se aventuraron a llegar a la costa de Portugal y al Golfo de Vizcaya. Este es el Golfo de Vizcaya entre España y Francia. Y entonces ahí es donde conocieron los vientos del Canal de la Mancha. Los vientos del Canal de la Mancha que separan Francia e Inglaterra son insoportables para la navegación. Insoportables. Tardaron muchísimo tiempo en lograr la perfección de sus barcos para poder llegar hasta lo que hoy en día sería el Reino Unido o Inglaterra. ¿Por qué es importante? Porque aquí había mucho hierro, ajá, mucho hierro. Entonces por eso era importantísimo que llegaran hasta ahí. Muy bien. Entonces, volviendo aquí a estos puntos, resulta que las civilizaciones antiguas de esta Mesopotamia empezaron a evolucionar y a convertirse en grandes imperios. ¿Ok? Vamos a poner aquí Imperio Babilonio. Imperio Babilonio. Fíjate que entonces hubo grandes imperios aquí en la región de Mesopotamia. Ajá. Este es el antiguo Imperio Babilónico. Mira, obsérvalo. Observa hasta dónde se extendieron. O sea, llegaron a conquistar incluso Egipto. Ajá. No a someterlos por completo, sino a hacerlos como un estado vasallo.
ajá, que tenía que pagarles tributo. Pero luego llegaron otras civilizaciones más fuertes que los mismos babilonios, que fueron, mira, por ejemplo, esta imagen nos muestra lo que son la comparación entre los sumerios, ajá, la región en color rojo, ajá, o naranja, es la región del imperio sumerio, ajá, de la región sumeria. Dice Sumeria, tercer milenio antes de Cristo. Ajá. La región verde es el imperio babilonio o babilónico del segundo milenio antes de Cristo. Y la región verde es el imperio asirio del primer milenio antes de Cristo. El imperio asirio fue el que más se extendió, ajá, el imperio que más logró extenderse. Y se extendió hasta la región de Anatolia, hasta donde estaban los hititas. Mira, aquí dice hititas, la región de Anatolia. Entonces estaba prácticamente en frontera con los hititas y fueron unas guerras terroríficas aquí entre los hititas y los asirios. Prácticamente los asirios acabaron con los hititas. A los otros pueblos pues prácticamente los tenían como súbditos, ¿no? O sea, los fenicios vivían prácticamente para satisfacer todos los requerimientos de los asirios. O sea, todo el comercio que hacían los fenicios era para cubrir los gastos de los asirios. Los asirios sometieron a los israelíes, sometieron a los egipcios, a todos prácticamente. Entonces, parecía como que estaba todo perdido para los demás pueblos cuando los asirios empezaron a someterlos. Hubo grandes periodos en los que Asiria le ganaba a Babilonia y en otros momentos Babilonia derrotaba a Asiria y recuperaba sus territorios. Y luego otra vez los asirios volvían a surgir y recuperaban territorios y le quitaban todo a los babilonios. Una y otra vez. La capital de los asirios es Nínive. Ajá, Nínive. Aquí está Nínive. Y la capital de los babilonios, pues es la ciudad de Babilonia, ¿ok? De que dijimos que llegó a ser como el Nueva York de la época. Ahora, ¿qué pasó después? Lo que pasó fue que los babilonios, hubo un momento en el que, en medio de la desesperación, pidieron ayuda a otro pueblo, ajá, a otro pueblo. ¿Cómo te puedo explicar? Esto ha pasado muchas veces en la historia. Cuando a veces un imperio le pide ayuda a, bueno, un pueblo, una civilización que está en peligro o que quiere ayuda, le pide ayuda a otros, resulta que el que le ayuda puede ser que después sea tu enemigo. Ajá. Y eso ha pasado una y otra vez. Y este fue uno de esos ejemplos. Los babilonios le pidieron ayuda a los medas. Ajá. ¿Quiénes son los medas? Son los persas, los antiguos persas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde están los persas? Aquí dice Persia, ¿ok? En esa región de Persia no era como una sola nación, sino que estaba compuesta por muchas naciones. Pero una de esas naciones, de las más fuertes, eran los medas. Y los medas, todo el tiempo estaban en conflicto también con los vecinos, con todos sus pueblos vecinos. Bueno, pues los babilonios hicieron una alianza con los medas y finalmente derrocaron a los asirios para siempre. Ajá, los asirios siempre fueron un dolor de cabeza para los babilonios. Finalmente, al hacer la alianza con los medas, lo lograron. Pero luego, ¿qué pasó? Pasó como una especie de, ¿cómo te puedo explicar? Como una guerra de sucesión, una guerra de tronos entre los persas, que finalmente otra dinastía diferente de los medas, que se llama los aqueménidas, ajá, la dinastía de los aqueménidas, se quedó con todo el imperio persa. Y los aqueménidas como que tenían otra cláusula distinta, ¿no? Así como que decían, a ver, decían los babilonios, somos amigos, ¿verdad? Y decían los aqueménidas, no, no, no. Eran amigos de los medas, pero no son amigos de los aqueménidas. Así que, con permiso, nos quedamos con todo. Entonces, los aqueménidas prácticamente se empezaron a expandir por lo que antiguamente era el imperio asirio. Entonces, Persia logró desarrollar un imperio muchísimo más grande, un imperio prácticamente internacional. Vamos a poner aquí, imperio persa. El imperio persa fue el imperio más grande de la historia, por lo menos de la antigüedad, hasta que llegó el imperio romano y después el imperio británico. Pero prácticamente en ese orden vamos de los más grandes imperios. Esta cosa naranja que vemos aquí es el imperio persa. Como puedes ver, incluso incluye Egipto, ajá, incluye la totalidad de la península anatólica y una parte de Grecia, como podrás imaginar. Toda esta región de aquí, todos los Uzbekistán, Afganistán, Turkmenistán, Irán, todo lo que empieza con, todo lo que termina con An, todo esto era de los persas, ¿de acuerdo? Los persas aqueménidas, dirigidos por Ciro el Grande. Ciro el Grande. Vamos a poner aquí la dinastía aqueménida. Dinastía aqueménida. Fíjate que la dinastía aqueménida entonces está formada de la siguiente forma.
Aquí está la dinastía Aqueménida. Ajá. Mira, esta es la dinastía de los Medas. Aquí dice Mandana, etcétera. Cambises uno. Esta es la dinastía de los Medas. Y la azul es la dinastía de los Aquemenes. Ajá. Los Aquemenes finalmente se juntaron las dos dinastías y formaron a Ciro el Grande. Ciro segundo el Grande, año 550 antes de Cristo. Aquí estamos en el año 550 antes de Cristo. Una época en la que ya existían los griegos, pero no son los griegos como los conocemos cuando Platón, Sócrates, Aristóteles, no, 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 eran los protogriegos, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando apareció Ciro II, Ciro el Grande, no existía como tal una civilización griega fuerte, una civilización griega que le hiciera frente a los persas. Entonces, ¿qué estaba pasando en Grecia? En Grecia, cuando existían Ciro el Grande, ajá, el gran conquistador de los persas. Bueno, pues en Grecia existía todavía la civilización minoica, ajá, minoica, que se estaba extinguiendo prácticamente, quedaba muy poquito. eh, y, y prácticamente todavía no existían los griegos, era como antes del periodo helénico. Entonces, ya existía por ahí, por ejemplo, Tales de Mileto y otros pensadores, pero no se había formado como tal un imperio griego, ¿sí? Ya empezaban grandes pensadores griegos, grandes filósofos griegos de la antigüedad, los grandes sabios de la antigüedad griega, pero todavía no existían lo que conocemos como los griegos, así como tal. ¿Ok? Entonces, Ciro el Grande, Ciro II tuvo descendientes, entre ellos Cambises II, que fue un excelente gobernador de Persia o un excelente rey, Darío I, que también se conoce como Darío el Grande. Ajá, todos estos fueron muy famosos y muy poderosos. Lograron mantener el poder de Persia. Y luego surgió Jerjes I. Y fíjate que Jerjes I es muy famoso porque Jerjes le tocó ya empezar a enfrentarse con los griegos. Ajá, ¿por qué? Pues porque los persas empezaron a tener la obsesión por conquistar Grecia. Ajá. Tenían la obsesión porque empezaron a darse cuenta que los fenicios estaban desarrollando mucho comercio entre los griegos y los egipcios. Fíjate bien, los fenicios. Los fenicios, como sea, eran fáciles de someter, pero los persas tenían la ambición de someter a Egipto, que ya lo habían sometido, pero los griegos no se dejaban someter. Entonces, para los persas eso siempre fue una terrible obsesión. Primero, Grecia está formada por 4.000 islas. Aquí vemos solamente las más grandes, ¿no? Si yo me acerco, te das cuenta de que hay una infinidad de islas en el mar Egeo. Entonces, Grecia no es un país como tal, sino que está compuesto por una infinidad de países. Entonces, para los persas, someter a todas estas naciones griegas era casi imposible. Ajá, hacían todo lo posible por conquistarlos, pero resulta que los persas no tenían tan buenos barcos como los fenicios. Claramente que los fenicios, para escapar del yugo o del sometimiento, andaban todo el tiempo en África. O sea, prácticamente los fenicios trataban de alejarse lo más que podían de los persas. No querían ser sometidos por completo. Entonces, no podían tener sus barcos a disposición de los persas. Los persas hicieron todo lo posible por fabricar embarcaciones más sofisticadas, pero nunca lograron tener unas embarcaciones tan buenas como las que tenían los atenienses, ¿ok? En Grecia empezaron a desarrollarse dos grandes núcleos de población, dos grandes potencias, Atenas y Esparta. Ajá. Atenas y Esparta empezaron a desarrollarse, y también otra más, que estaba por acá arriba, ajá, que no recuerdo su nombre, pero eran tres grandes, Tebas, sí, perdón, Tebas, ya no me acuerdo, Tebas, Atenas y Esparta. Esas tres eran las grandes potencias griegas, ajá, que entre sí también estaban todo el tiempo en conflicto. O sea, no creas que eran buenos amigos, sino que todo el tiempo estaban en conflictos unos contra otros y hacían alianzas con las otras islas, ajá, hacían alianzas. Por ejemplo, había una alianza entre Atenas y diversas islas de la región del mar Egeo, incluso de la península de Anatolia. Toda esta región de aquí de Anatolia, ya no existían los hititas porque los asirios se habían encargado de destruir a los hititas. Entonces prácticamente Turquía, la región de Anatolia, estaba, pues si no vacía, por lo menos no estaba sometida a nadie, hasta que los persas empezaron a someterla. Poco a poco los persas se fueron apoderando de Anatolia. Y los griegos se pusieron en alerta máxima, ¿no? Al momento de que vieron que los persas ya tenían casi en su poder la península de Anatolia, los griegos dijeron, pues no nos va a quitar las islas, o sea, eso sí,
no nos van a quitar las islas porque, como sea, aunque somos distintos y somos enemigos entre sí, entre nosotros, decían los griegos, de todas maneras tenemos algo en común, que el lenguaje, ¿no? El idioma. O sea, tenían dialectos que se parecían todos a uno solo, que era el griego en general, ¿de acuerdo? Entonces, eso los hacía como sentir esa identidad. Ajá, aunque no era una identidad de nación como tal, no era una identidad nacional, pero sí sentían esa pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Entonces los griegos empezaron a hacer muy, muy difícil la invasión para los persas. Entonces los persas no lograron invadir a los griegos a pesar de grandes intentos que hicieron. Los persas hicieron todo lo posible por invadir a los griegos, pero los griegos no se dejaron, no se dejaron, y en medio de que no se dejaron, aún así tuvieron muchas pérdidas, ¿no? Por ejemplo, durante la época de Leónidas, Leónidas llegó a perder, creo que 10.000 hombres, o sea, 10.000 soldados en manos de los persas. Entonces, fue muy terrible el enfrentamiento entre los griegos y los persas. Hubo varias guerras. Y en medio de todas esas guerras, Atenas y Esparta, que eran archienemigos, aún así se aliaron para poder defender a la región griega. ¿Qué pasaría si no hubiera ocurrido esa defensa? Probablemente la civilización occidental no hubiera existido. Todo sería una civilización oriental. ¿Sí me explicó? O sea, es el punto crítico en el cual se separaron las dos civilizaciones, lo oriental y lo occidental. Hubo una separación drástica y justamente en este punto, mira, en el punto que separa Turquía de Grecia. Aquí, en donde está esta flecha roja, iban a pasar tantas cosas que todo proviene de esa separación entre los griegos y los persas. Eso iba a dar origen a la gran separación entre Oriente y Occidente. Nosotros hoy en día formamos parte de la civilización occidental. No quiere decir que la oriental sea mala ni nada por el estilo, simplemente que los orientales tienen una forma muy distinta de ver la vida que los occidentales, ¿ok? Nosotros nos relacionamos más con la forma de ver la vida que tenían los griegos o los romanos, ¿ok? Heredamos prácticamente todos los conceptos acerca de la sociedad de ellos, de los griegos y de los romanos. No quiere decir que los griegos no se hayan influenciado culturalmente por los persas, por supuesto que sí. De hecho, Alejandro Magno, que vamos a dar después, Alejandro Magno en algún momento se obsesionó con la conquista de Persia. O sea, Alejandro Magno era un griego que quería conquistar el Oriente, o sea, estaba obsesionado con conquistar Egipto, Israel, Líbano, Siria, Persia, eh, la antigua Mesopotamia, incluso llegó hasta la India. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar acerca de Alejandro Magno y de por qué es tan importante Alejandro Magno para la historia. Bueno, por lo pronto es lo que vamos a ver y continuaríamos mañana. ¿Sí? Hasta mañana.